Hola muchachos, vamos a revisar las actividades de esta semana. Son muy sencillas. La primera parte consiste en realizar una investigación en base a un video de apoyo. Vamos a estar trabajando con histogramas, que es una manera de representar datos o representar información que tiene que ver con los datos estadísticos que analizamos la semana anterior. Bueno, actividad 24, me piden que observe un video. En base a él, yo voy a ir respondiendo las preguntas. ¿Qué es un histograma? Se parece a una gráfica de barras, pero no es igual. En base a eso viene la siguiente pregunta, que cuál es la diferencia entre la gráfica de barras y el histograma. ¿Qué necesitamos para construir un histograma? ¿Qué datos se colocan en el eje vertical? Recordar, en una gráfica, este es el eje vertical o el eje Y, este es el eje horizontal o el eje X, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de datos van de este lado y qué tipo de datos van de este lado? ¿De acuerdo? Eso es la actividad 24. De una vez, actividad 25. Construyendo un histograma. Tengo los siguientes datos. En el estante de una frutería hay 20 duraznos y la siguiente tabla muestra el peso de cada pieza en gramos. Tengo duraznos de 230, 235, 240, 221, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero, como lo analizamos la semana anterior, vamos a ordenar los datos de menor a mayor. Esto ya sabemos cómo hacerlos. Una vez que ya tenga ordenados mis 20 datos, voy a responder cuál es el de menor peso. Y siguiente pregunta, ¿cuál es el de mayor peso? Y sabemos que el dato que me relaciona el dato mayor y el dato menor es el rango, que es la siguiente pregunta. Entonces ordenamos de menor a mayor y coloco el de menor peso, el de mayor peso y hacemos una resta. Sabemos que para el rango siempre es el mayor menos el menor. Bueno, aquí viene una notita también, conceptos importantes. Un intervalo es un conjunto de datos con una longitud determinada. Pueden ser 2, 3, 4, 5 o 6 datos que yo tenga en un intervalo. Imagínense lo que tienen diferentes bolsitas. Y yo puedo colocar dos números, si es un intervalo de 2. O puedo obtener esas mismas bolsitas con 6 datos o con 6 números. ¿Sí? Aquí sería un intervalo de 6. Imagínenselo de esa manera. Y bueno, cada barra de un histograma se considera como una clase. Y a la mitad de cada intervalo donde se agrupan los datos en la parte superior se ubica la marca de clase. La frecuencia absoluta se refiere a la cantidad de veces que se repite un número, algo similar a la moda. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros ya ordenamos acá arriba de menor a mayor. Déjenme lo escribo de una vez. Bueno, ya tengo mis datos ahí ordenados. El de menor peso va a ser 221, el de mayor peso va a ser 262. Hacemos una resta, 262 menos 221. Eso me va a dar como resultado 62 menos 21, va a ser el resultado 41, ¿de acuerdo? Eso es todo lo que está cambiando estos datos, ¿de acuerdo? Tenemos una variación de 41. Bueno, en base a eso vamos a dividir el rango entre 6 intervalos iguales. Vamos a dividir 41 entre 6. Bueno, eso va a tocar a 6 veces, me quedan 5. Para cumplir con el requisito de que sean 6 clases del mismo tamaño, entonces lo que voy a hacer es agregar un dato imaginario. En lugar de que sea 41 datos, vamos a colocar o a suponer que son 42. Voy a dividir 42 entre 6. Me toca 7, ahora sí, me queda 0. Quedarían iguales, ¿sí? 6 clases cada una con 7 datos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces la clase, tenemos clase 1, 2, 3, 4, 5 y acá abajito estaría la clase número 6. Bueno, entonces vamos a empezar en 221, que vamos que cada una va a tener 7 datos. 7, entonces sería 221, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Vamos a ver hasta el 227. Luego sería 228 y sería, bueno, que es 227. Sería 228, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Si fijamos entonces a sumar de 7 en 7. Acá pues está fácil, en ambas 221, 228, 235, luego 242, 249 y por último sería 256. Del otro lado 234, 241, 248, 255 y 262. ¿Sí? Coincide con los numeritos que teníamos por ahí de apoyo.
Bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿De qué tamaño son los intervalos? Que decíamos cada bolsita va a tener 7 datos. Cada clase tiene un límite inferior y uno superior. ¿Cuáles son los límites inferiores de cada una de las clases que escogieron? Bueno, para eso tenemos esta tablita. La clase 1, el límite inferior queda de 221, el límite superior de 227. Y así nos vamos con cada una de ellas. Esa tablita me responde la pregunta número 7. Luego, número 8, ¿cuáles son los límites superiores de cada clase? Acá los tenemos, ¿sí? Tenemos 227, 234, 241, 248, 255 y 262 que lo tenemos por allá abajito. Las marcas de la clase. Vamos a regresarnos a la definición. A la mitad de cada intervalo. Sí, son 7 datos en cada uno, entonces sería a la mitad. Voy a agregar aquí una columna. Sería entonces la marca de clase. Yo aquí tengo 221 y estoy en el 227. Entonces sería 221, 22, 23. El 224 es la marca de clase, que es el número que está a la mitad. Tengo 3 datos a la derecha y 3 datos a la izquierda. Se parece mucho a la mediana que por ahí platicamos la semana anterior. Luego tendré 228, 29, 30, 231. Luego tengo 225, 26, 27, 228. Perdón, es 235. 35, 36, 37 sería 238. Si se fijan aquí también pues estoy sumando ya de 7 en 7, ¿no? 24 más 7 es 31, 31 más 7 es 38. Esta es la marca de clase, marca de clase, marca de clase. 238 más 7 es 245. 245 más 7 va a ser 252. Y la última sería 252 más 7 sería 259. Esas son las marcas de clase, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver por qué son tan importantes. Luego me dicen, ¿qué rango de datos son los que más se repitieron, los que tienen mayor frecuencia? Bueno, vamos a ver, ¿no? Tengo yo por acá mis duraznos, ¿no? El peso de mis duraznos. Entonces vamos viendo. La clase 1 me abarca de 221 hasta el 227. Vamos a ver la frecuencia en la que se repiten el peso de 221 a 227. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 duraznos, ¿de acuerdo? Aquí la voy a anotar otra, la frecuencia, que serían 5. Luego en el número 2, me están diciendo que voy del 228 al 234. 1, 2, 3 y nada más 3, ¿de acuerdo? Muy poquitos. La clase 3, voy del 235 al 241. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La clase número 4, voy del 242 al 248. 1, 2, y 3. Y la clase 5 del 249 al 255, no tengo ninguno. Y mi última clase voy del 256 al 262. Entonces yo ahí tendría o ahí terminaría con 2 datos más. ¿De acuerdo? Acá iría 0. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el histograma? Bueno, en la parte de abajo yo tengo mis clases, este 228 aquí. Igual este 235. En la parte de abajo van el rango o el intervalo en el que yo marqué mis clases. Para eso les pedí el límite inferior y el límite superior. La primera va de 221 a 227, aquí está. La segunda de 228 a 234. Acá está. ¿De acuerdo? Entonces aquí abajo van las clases, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a decir? Cuántas personas, o perdón, cuántos duraznos me están cumpliendo con ese peso, ¿de acuerdo? Y eso se refiere a la frecuencia absoluta. Ahorita dijimos que del 221 al 227 tenía 5 duraznos, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo acá? Entonces yo voy a hacer mi barra, ¿de acuerdo? Que abarca la clase y llega hasta la frecuencia absoluta como un rectángulo. Y en el centro voy a colocar la marca de la clase, ¿de acuerdo? Ya quedamos por ahí que esa iba en el centro. Y lo mismo hago con todas las demás clases. Trazo su rectángulo
y en el centro coloco la marca de la clase. El siguiente intervalo coloco su frecuencia y en el centro la marca de clase, ¿de acuerdo? Hago lo mismo con todos ellos. Y bueno, ¿qué rango de datos son? Los que más se repitieron, los que tienen mayor frecuencia. Bueno, si yo me fijo, el que tiene mayor frecuencia es la clase número 3, que va de 235 a 241. Luego, ¿qué rango de datos son los que menos se repitieron? Los que tuvieron menor frecuencia, los que van de 249 a 255. No tuvimos ningún durazno que tuviera ese peso, ¿de acuerdo? Lo que me piden ahora es armar el histograma, como les platicaba ahorita. Acá va la marca de clase y acá va la frecuencia. Simplemente trazo un rectángulo dependiendo de la frecuencia o la cantidad de duraznos que estén en estos intervalos. En el centro la marca de clase y al final los uno con una línea. Si yo veo los puros rectángulos se llama histograma. Si yo veo únicamente esta línea se llama polígono de frecuencia, ¿de acuerdo? Que por ella es muy útil en la estadística. Entonces, bueno, las actividades de esta semana pues están relativamente simples. La parte pues digamos un poquito complicada es el enlazar lo que vimos la semana pasada de ordenar los datos, ir respondiendo las preguntas, seguir la tablita y bueno, esta gráfica la tienen por ahí ustedes ya en sus actividades para que les sirva de apoyo, ¿sí? De todas maneras nos vemos el día miércoles en la clase en vivo por si tienen alguna duda. Bueno, cuídense mucho, estoy al pendiente de cualquier duda que tengan.